Este domingo se cumple el primer año de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. Habrá una manifestación que va a conjuntar lo mismo al PAN que a lo que queda del PRD, al PRI, a algunos líderes que andan por ahí sueltos como Vicente Fox o Felipe Calderón, que por lo menos en este momento no tienen partido político. Y mientras tanto en el Zócalo se va a desarrollar un evento público. Bueno, la presencia de Andrés Manuel siempre ha sido muy polémica, Álvaro, amigos, y por supuesto han empezado a salir las primeras versiones a propósito de su primer año en la prensa internacional. Pues casi podríamos decir que en la prensa nacional más o menos podríamos advertir qué es lo que cada medio puede manejar de alguna manera, así somos algo predecibles. La prensa internacional también. También es predecible. Muy predecible también. Sí. Por ejemplo, The Economist, desde la cabeza. La revista británica publica este viernes, a 2 días de que se cumpla el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, un reportaje que se titula Todo se trata sobre él, o en inglés, It's All About Him. Y en el sumario pone, AMLO está usando su cruzada contra la corrupción para acumular poder e intimidar fuertemente a sus críticos. Sí, The Economist usa 2 ejemplos para sustentar su premisa. Las renuncias del exministro Eduardo Medina Mora y el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. Dice que ambos renunciaron por las presiones de que serían investigados. El reportaje también dice que a López Obrador le está funcionando su manera popular de combatir la corrupción. Recuerda que en junio pasado, por ejemplo, entregó 25.7 millones de pesos de una subasta de bienes decomisados a 2 pueblos de Oaxaca. Dice The Economist, el presidente entregó cheques gigantes a sus alcaldes. Bueno, la revista cita esto para referirse al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Lo que dice es que este instituto existía en el pasado, simplemente fue renombrado y lo ha creado para darle pues más visibilidad a lo que está haciendo con el dinero que es decomisado y pues como una muestra detallada de su política anticorrupción. Pero dice que esa política anticorrupción también tiene su propia trampa, porque pues es una política que está siendo utilizada para ganar poder a la vez de que merma a sus críticos. Sí, y dice que sus críticos sostienen, los críticos de López Obrador, sostienen que efectivamente es además para debilitar a las instituciones y a los opositores. Y dice textualmente el reportaje de The Economist, salta sobre las fechorías de sus críticos e ignora las de sus aliados. Aunque no está tentado por la riqueza, sí lo está por el poder. A ver, aunque no está, salta sobre las fechorías de sus críticos, pero ignora las de sus aliados. Así es. O sea, lo que dice The Economist es brinca cuando hay fechorías de los que son sus críticos y perdona la de sus aliados. Y específicamente el reportaje de Economist que salió esta mañana dice que el caso Bartlett es el mejor ejemplo para ello. Que en el caso, por ejemplo, de sus aliados... De que perdona a sus aliados. Exacto. No tiene la misma prisa para definirlo como corrupción o no tiene la misma prisa como para denunciarlo y ponerle patitas, ¿no? Sí, aunque se refiere, por ejemplo, en el caso de Eduardo Medina Mora y el caso del expresidente de la Comisión Reguladora de Energía. Sí hay que decir también que efectivamente se informó que estaba bajo investigación uno y otro. En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, su expresidente Ignacio García Alcocer se supone que está siendo
investigado por la Secretaría de la Función Pública por un asunto de contratos de familiares suyos. Y por otra parte, a Eduardo Medina Mora, al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone que estaba bajo investigación por lavado de dinero. Es verdad, esa presión por supuestamente estar bajo investigación hizo que presentaran ambos su renuncia. Sí es importante que el gobierno de México diga a los mexicanos, no a ninguna publicación extranjera, qué ha pasado con esas investigaciones entonces De hecho, sí le van a dar la razón a The Economist. Claro, de hecho a 3 investigaciones deberían ser muy claros porque se volvieron icónicas. La de la investigación a Guillermo Ignacio García Alcocer, que es el de la CRE, la investigación, por supuesto, a Medina Mora, que ya renunció y ahora lo perdonan, se va a ir, ¿qué fue lo que pasó con él? Pues no se sabe absolutamente nada. Y la otra es la de Manuel Bartlett, que esa la tiene la Secretaría de la Función Pública y que debería muy pronto mostrar algún tipo de resultado. Al rato en mi espacio de opinión hablo precisamente sobre eso. O sea, sí hay muchos políticos de la pasada administración supuestamente bajo investigación, pero la única que está en la cárcel es Rosario Robles. La única. Entonces, si está por un delito menor, sí. no por el saqueo conocido como la estafa maestra. Y en estos casos, efectivamente, que The Economist señala como presiones para que presenten su renuncia y la autoridad debe dar a conocer el resultado de esas investigaciones. Lo mismo en el caso de Manuel Bartlett, que se supone que está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública, que sí, también habla mucho de corrupción, pero tampoco que se sepa hay expedientes con imputaciones directas y claras contra servidores públicos de la pasada administración. O de la que está corriendo. Por supuesto. De hecho, hay un texto que, si me lo permites, Álvaro, les lo comentaré. Está publicado, sin embargo, por el periodista Efrén Flores, donde hace la contabilidad de cuántos peces medianos están bajo investigación. Lo que dice la investigación es básicamente esto: de grandes tiburones, 0, salvo Rosario. Sí. Y de peces medianos, 136, entre exfuncionarios y funcionarios, pero tiburones, 0. Sí, 0. O sea, ese es el asunto. Es un tema importante, entonces, regresándose a lo que dice el texto de The Economist. Usted puede creerle o no puede creerle a The Economist. The Economist es una revista que ha sido plenamente liberal, de hecho promotora del liberalismo. Recuerde usted que ¿Estilo quién? ¿Estilo Krause o Vargas Llosa? Pues distinto, porque yo creo que ese es neoliberalismo. El neoliberalismo se distingue por ser, digamos, una parte más político que económico, y el liberalismo es la corriente, pues, que tiene la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, pues funcionando en ciertos estados y ya con más énfasis, digamos, en los últimos 30, 40 años. Sí. Y lo que la revista dice permanentemente sobre López Obrador es que es un populista, que es un tipo peligroso, lo ha dicho en distintos momentos. De hecho, me llamó muchísimo la atención que en este texto de The Economist, que es un texto amplio, Álvaro, es un texto pues de algunas 4 páginas, más o menos, unas 3 páginas más o menos, no menciona una sola vez el populista Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos eso ya le bajó. Claro. Pero sigue siendo The Economist que no quiere a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, condiciónelo y no le crea. Claro. Pero de que sí hay dudas con respecto a qué pasó con la investigación con Guillermo Ignacio García Alcocer, con el exministro Medina Mora y con Manuel Bartlett, sí hay dudas. Por eso lo recordamos y por eso emplazamos a la autoridad a que dé resultados de eso. Entonces, claro. Sí, ahora hay otro medio, es The Washington Post, también publica hoy un texto firmado por Bert Sheridan que titula
AMLO es el presidente mexicano más fuerte en décadas. Algunos dicen que demasiado fuerte. Y el texto destaca: en todas partes, Latinoamérica arde. En otros lugares, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador, los presidentes son asediados por manifestantes. Pero cuando el líder de México llegó a este pueblo de montaña, San Miguel Canoa, un viernes reciente, la multitud lo adoraba. Los campesinos caminaron por millas para saludarlo. Eso es lo que dice The Washington Post. The Washington Post también dice que a un año de que López Obrador asumió el cargo, es más grande que cualquier presidente mexicano en décadas. Eso es lo que dice el Post. También dice que su agenda en las conferencias matutinas diarias ha remodelado el gobierno con una revisión drástica del presupuesto y que sus índices de aprobación superan regularmente el 60%. El diario Alerta también dice que sus críticos ven una amenaza, temen que esté amenazando algunos de los logros democráticos que México dice que a México le costó tanto tiempo ganar. Bueno, ese es The Washington Post. Y la agencia EFE, que es una agencia española, la agencia española de noticias, publicó hoy también, por su parte, 2 días antes de cumplirse el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un análisis que titula: Sin oposición, el primer año de López Obrador al frente de México. El texto plantea que durante los primeros 12 años de la presidencia del tabasqueño, uno de los grandes pendientes es que los partidos de oposición levanten la mano porque prácticamente ha desaparecido de la escena del país. Por supuesto, no son los primeros 12 años, son los primeros 12 meses de la presidencia de López Obrador, pero dice uno de los grandes pendientes es que los partidos de oposición levanten la mano porque prácticamente han desaparecido de la escena política del país. Y pues tiene mucha razón. De hecho, el texto de Washington Post también tiene mucha razón porque advierte, por ejemplo, en el tema de los riesgos que tiene cuando Andrés Manuel finca más en él su presidencia que en pues, las instituciones, que cuando Andrés Manuel finca más la confianza en él, que incluso yo agregaría que hasta en Morena. Sí, ¿no? Sí, no, bueno, Morena es el partido que llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, o más bien Andrés Manuel López Obrador hizo que Morena se convirtiera en la principal fuerza político-electoral de México y hoy está en una situación de caótica, desbarajuste interno a tal nivel que ya no solo le anuló el Tribunal Electoral su elección interna para renovar todos sus órganos de dirigencia, no solamente la nacional, sino que la crisis sigue con una diatriba entre particularmente la secretaria general en funciones de presidenta, Jacob Polewski, y la presidenta del Consejo Nacional. Un chorizo que no tiene para cuándo terminar y bueno, parte también de la crisis que están padeciendo todos los partidos, incluyendo el hegemónico hoy en México. Siempre siempre se puede aprender un chorizo. Un chorizo, se le puede llamar un melodrama, también un telenovela, un culebrón. Perfecto. Pues, ¿el culebrón qué es? Sí, es lo que está pasando ahí en ese partido. En el partido de tu simpatía. El de la tuya. Es que se te ve que eres chairo, como dicen por ahí. No es cierto, Álvaro. Aquí no hay más chairo que Álvaro Delgado. A ver, la agencia EFE tiene un párrafo que es extraordinario. Antes de irnos a un corte, hay mucho. Ausentes, estoy leyendo textual, ausentes, trastocados, sin agenda propia y sin liderazgos, los adversarios políticos del régimen actual, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, no han terminado de digerir
la derrota en las urnas del 1 de julio de 2018, dice la agencia EFE, un año después de que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia Por de cierto, México. ¿vas a ir a la marcha del domingo que va a ir del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución? ¿No acabas de anunciar, Álvaro Delgado, que tengo que estar aquí en la octava? Que voy a estar aquí. Yo sé que quieres asistir a marchar junto con Vicente Fox, Margarita Zavala, no, Felipe Calderón, el PAN. ¿Sabe qué?